simultáneo de combinación entre profesores, compañeros de diseño, decía, y también de compañeros de sociología de ciencias sociales. Entonces, la necesidad de esto, o el objetivo de esto, es justamente ir encontrando estos puentes, estos vínculos, que si bien no son nuevos, sí nos permiten abrir vías, abrir algunos puntos de reflexión que no son del todo ajenos para las disciplinas de diseño. Entonces, para nosotros es no solamente muy importante tener estos espacios de discusión, tener estos espacios de reflexión, sino también de alguna manera darnos como estas oportunidades de pensar y sobre todo de abordar algunas cuestiones que no son digamos, tan comunes de trabajar en las disciplinas de diseño. También quisiera decirles que esta iniciativa pues, tiene que ver con un colectivo que ha venido trabajando con algunos aspectos que tienen que ver con el diseño entendido no solamente desde la lógica de la mercadotecnia, la lógica de esta visión tecnócrata que de repente está muy inserta en las cuestiones de diseño, sino que también abundamos o apuntamos a ciertas líneas que nos permitan ver el diseño de una manera diferente, no solamente como esta parte que pretende embellecer al mundo porque sí, sino como algo que tiene un profundo aspecto social, porque de entrada cualquier diseño es social, pero que se puede insertar en otros marcos que pueden tener contenidos distintos. Entonces, para nosotros también es importante como departamento, porque esto está organizado, estas charlas están organizadas por un colectivo que se llama Copia y Diseño, por los compañeros de sociología y por el departamento de investigación. Entonces, también para nosotros es importante recuperar algunos planteos de teóricos latinoamericanos. Gracias. Ya vamos a escuchar mejor de teóricos latinoamericanos que han planteado cosas bastante interesantes. Entonces vamos a tener distintas sesiones, hoy es con la que inauguramos. La cátedra, como ustedes saben, se llama Bolívar Echeverría, Teoría y Praxis Crítica de la Modernidad. Hoy tenemos afortunadamente, y le damos las gracias de anticipado, al doctor Jaime Ortega Reina de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, quien fue profesor del Colegio de Estudios Latinoamericanos, ahora es profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, y tiene una tesis muy interesante en donde hace una comparación de la teoría de Dussel y Bolívar Echeverría. Entonces, desafortunadamente, como todos ustedes saben, Bolívar Echeverría partió hace poco tiempo, pero nos dejó algunas cosas muy interesantes que, como decíamos, desde la perspectiva latinoamericana es importante resaltar y sobre todo es importante trabajar para vincularlo con algunos aspectos de diseño. Vamos a tener otros temas que obviamente están relacionados con el planteo de Bolívar y sobre todo también entendiendo que para el departamento, para algunos compañeros estudiantes, para algunos profesores, es importante recuperar esta discusión de la modernidad para poder entender y para podernos explicar los fenómenos que en la actualidad vemos y sobre todo para, como decíamos al principio, poder abrir estos espacios de discusión que de repente nos parecen que están faltando y que pueden articularnos de manera muy interesante tanto a estudiantes como a compañeros trabajadores como a profesores. Entonces, sin más, pues le damos la palabra al doctor y le damos muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. El aplauso previo siempre compromete una mejor exposición, entonces, qué bueno también que lo hicieron, así me demandan más. Buenas tardes, compañeras, compañeros, les agradezco mucho a la compañera que ahora me presentó, al colectivo estudiantil Bomberos en Resistencia, al colectivo Utopía y Diseño, que ahora tuve el gusto de platicar con el compañero Celso Valdés sobre las aspiraciones del colectivo, la función, el corazón que motiva su aparición, al Departamento de Investigación y Conocimiento del Diseño y al consejero académico de Sociología que pues están lanzando esta iniciativa muy productiva, muy interesante, muy sugerente de una cátedra libre, de una cátedra no cooptada, digamos, ¿no? por las inercias
institucionales que atraviesan, y ustedes en la UAM saben lo que es el terror de las 11 semanas, por ejemplo, ¿no? Donde todo tiene que ir acorde a esas 11 semanas, si no, no salen, ¿no? En la UNAM pasa lo mismo, nada más que ahí simulamos un semestre, aunque en realidad trabajamos 4 meses en clases, ¿no? Una cosa muy rara que sucede allá. El día de hoy, y el motivo de la presencia acá de mi parte, va a ser para exponer en un primer inicio, dar las coordenadas más generales para poder acercarnos al pensamiento de Bolívar Echeverría, que efectivamente parece que fue hace poco que se fue, pero 7 años ya, 2010, ya corrió un poco de tiempo, lo cual ha suscitado una serie de producciones de lo más diversas, llevando la personalidad de Bolívar y llevando sus planteamientos a los más diversos campos de la investigación. Vamos ahora quiero comenzar para que ubiquemos y haya una base en común para las discusiones futuras, las líneas generales. Yo comenzaría diciendo que Bolívar hace un movimiento muy extraño en su juventud cuando participa de los grupos intelectuales en su natal Ecuador, al decidir viajar a Alemania. Y digo que es un movimiento extraño porque en el viaje a Alemania Bolívar entra en contacto con una tradición que no es común en la teoría crítica que se cultivaba en México. La teoría crítica que se cultivaba en México en los años 60 venía del exilio español, sobre todo, ¿no? Venía de la fuerte influencia de un personaje como don Adolfo Sánchez Vázquez, que tiene una maravillosa, la mejor antología de estética y marxismo que se ha hecho en el mundo, está hecha por Adolfo Sánchez Vázquez, está publicada en México. Y Bolívar va a encontrar una genealogía distinta para formular su proyecto. En primer lugar, la madre, digamos, de la segunda vuelta de la crítica de la economía política, después de Marx, que es evidentemente la base y el fundamento de todos los teóricos críticos, está Rosa Luxemburgo, ¿no? Rosa Luxemburgo, que plantea una manera novedosa de ver la economía política, una manera alternativa además a la visión que en ese momento era más dominante, hoy ninguna de las dos es dominante, por supuesto, que era la versión de la Unión Soviética. Rosa Luxemburgo, muerta, asesinada en 1919, pues es un ícono, pero es un ícono problemático para la izquierda, porque los comunistas oficiales no la aceptan del todo, la ven reacia, y en la Alemania que Bolívar conoce a principios de los años 60, a principios y mediados de los años 60, es el corazón Rosa Luxemburgo para pensar la transformación revolucionaria. Pero con Rosa Luxemburgo hay otros autores. El primero y el más importante de ellos es Georgi Lukács. Georgi Lukács, que en 1923 publica Historia y Conciencia de Clase. Gran parte de las teorizaciones de Bolívar están justamente discutiendo con Lukács, y particularmente con Historia y Conciencia de Clase. De Lukács vamos a tener, por supuesto, el concepto más importante, que es el concepto de reificación y el concepto de totalidad. Es en la UAM Xochimilco donde se organiza en los años 80 un gran coloquio sobre Lukács en el que Bolívar participa. Y después viene ya lo que nosotros conocemos como la Escuela de Frankfurt, la imaginación dialéctica, como le llamó Martin Jett, este gran grupo heterogéneo que recupera la tradición lukácsiana y que empieza a dialogar con otras disciplinas como la psicología o el psicoanálisis, ¿no? Max Horkheimer es uno de ellos, Bolívar es un traductor de Max Horkheimer, y alguien que en México no se conocía, de hecho no se conocía fuera de Alemania, que es Walter Benjamin, efectivamente, ¿no? Hasta los años 80 en México ustedes pueden rastrear, yo busqué esos datos para ver de dónde estaba bebiendo Bolívar, con quién estaba discutiendo. Hay una traducción a cargo de una librería, cuando las librerías hacían sus propias traducciones, del libro de los pasajes, ¿no? 20 páginas. ¿Sí han visto el libro de los pasajes? Pues hay como 2000, ¿no? Y que cuesta carísimo, ¿verdad? Entonces había un pequeño avance, pero más nadie. Es hasta los años 80 en esta unidad, justamente, que sale el primer libro que yo tengo registrado sobre Bolívar Echeverría, que lo escribe una profesora que se llama Silvia Pau. Antes no hay nada, ¿eh? El único que lo conoce es Bolívar. Y quien bebe de la tradición alemana, son pocos en realidad. Bueno, eso es por un lado, esa es la carta de la teoría crítica.
El otro gran aporte y la otra gran influencia, digamos que el árbol de Bolívar, el pensamiento de Bolívar es un árbol de muchas raíces, ¿no? La otra raíz, una es la versión alemana, la versión frankfurtiana, y el otro es, por supuesto, el Capital. El Capital, hasta los años 60, era visto como un libro o de economía, es decir, de economía histórica, era el estudio sobre la economía del siglo XIX, esa es una versión, o era el estudio de la Inglaterra del siglo XIX, pero nada más. Y era un libro que estaba ahí, importante, todos sabíamos de Marx, lo importante de Marx era el manifiesto comunista, la ideología alemana. Y entonces en los años 60, tanto en Alemania como en Francia, dos vertientes contrapuestas, pero que tienen esto en común, deciden leer el Capital. Deciden que en el Capital hay algo más productivo, que los conceptos no refieren a un país, ni los conceptos refieren a una época histórica ya superada, sino que los conceptos sirven, son utilizables, pueden funcionar. Y eso es lo que hacen los lectores del Capital en Alemania, desde los años 50, 60 hasta nuestros días. También en Francia va a haber una lectura muy parecida, pero eso Bolívar no está. No, en la lectura francesa no está. Segundo momento, Bolívar en Alemania, estudiante de filosofía en la Universidad Izquierdista del Berlín de los años 60, la Universidad Libre de Berlín. Yo les recomiendo, para quien quiera imbuirse en esta atmósfera, que lean una novela que se llama Tu nombre en el silencio, de José María Pérez Gay, donde Bolívar Echeverría es personaje, junto a otros, ¿no? Incluido José María Pérez Gay, que se conocen en Alemania, que interactúan y que se conocen en medio de los grupos estudiantiles que están en contra de la guerra de Vietnam. Son los grupos estudiantiles que traducen a Franz Fanon, son los grupos estudiantiles que traducen a Che Guevara, son los grupos estudiantiles que traducen la literatura de Ho Chi Minh. Pues vean el flujo, ¿no? No solamente es el ambiente europeo, clásico alemán, además es toda la emergencia, toda la irrupción del tercer mundo, del llamado tercer mundo. Y el otro es un personaje que se conoce poco, tuvo una suerte muy trágica, es el dirigente estudiantil del 68 alemán. Digo 68 porque es un referente que todos tenemos, más o menos, ¿no? 68 parisino. El 68 alemán es mucho más radical del parisino, aunque es menos masivo, tiene planteamientos más radicales. Y su dirigente es un joven estudiante llamado Rudi Dutschke, al cual le plantan un balazo en las calles de Berlín en el año 67, tarda mucho en recuperarse y sale fuera de la jugada política. Pero es un personaje muy importante, ¿no? Rudi Dutschke. Bueno, eso es por un lado, ¿eh? Estas pinceladas biográficas para que ubiquemos que, aunque las mentes sean brillantes, no todo sale nada más de una solamente, ¿no? Está en diálogo, está en flujo, está en contradicción con otros planteamientos. Segundo momento, México, ¿no? Bolívar decide venir a México, había estado dudando entre ir a México o Buenos Aires, que son las dos grandes capitales intelectuales de América Latina, por supuesto, ¿no? Donde hay más producción intelectual, donde las universidades son más importantes, etc. Tres momentos del paso de Bolívar por México en los primeros años. Primero, su relación con Adolfo Sánchez Vázquez. Bolívar es traductor de los cuadernos de París, de Marx, así se llaman los cuadernos de notas, que Sánchez Vázquez prologa y que Bolívar traduce, ¿no? En Editorial Era. La Editorial Era va a ser muy importante después. Y los primeros textos de Bolívar, aparecen con seudónimo. Javier Lieja se hace llamar, y en unos textos sobre Lenin y Rosa Luxemburgo. ¿En dónde? En la revista Solidaridad, que era del sindicato de los electricistas, que en los años 70 estaban en la insurgencia contra el Estado, por la democratización. Tercer momento, Bolívar, ya sentado en México, empieza a participar de las discusiones y de los grupos que animan las principales publicaciones de la intelectualidad de izquierda en este país. Funda en el año 76 Cuadernos Políticos, ustedes pueden consultar en internet todos los Cuadernos Políticos, una revista maravillosa. Participa en la revista Dialéctica, escribe en la revista Dialéctica de la Universidad de Puebla, que es muy importante, y en la revista Historia y Sociedad, que era del Partido Comunista Mexicano. Bolívar está ahí presente, está presente. ¿Qué podemos decir de Bolívar? Yo ubico, y lo resumo así, en la tesis doctoral que yo presenté,
resumimos la obra de Bolívar y la obra de Dussel en ese momento, pero me concentro en la de Bolívar ahora, la definimos en una frase: leer El Capital para teorizar la política. Esa sería la frase que desde mi punto de vista articula el proyecto intelectual. Son las coordenadas necesarias para entender el pensamiento de Bolívar. ¿Vale? ¿Qué es lo que vamos a encontrar en Bolívar? Voy a hacer uso del pizarrón. Les pido una disculpa, tengo la letra un poco fea, pero para orientarnos. Ahora que está de moda sacar de Facebook que si tienes la letra fea quiere decir que eres más inteligente. Bueno, siempre me puedo escudar en esas cosas, ¿no? Y si llego tarde, soy más ducho para no sé qué cosa. Pero en realidad tengo la letra fea y ¿no? Con esto me voy a ubicar, me voy a poner de este lado para después. Desde mi punto de vista, El Capital de Marx, ¿no? con este libro, funda una corriente que se hace llamar, que Bolívar recupera y que le llama crítica de la economía política. La crítica de la economía política tiene como objetivo fundamental captar la dimensión mercantil del mundo. ¿Vale? Este es el asunto. ¿Cómo entendemos que la dimensión mercantil, es decir, de cómo se hacen mercancías, los objetos que habitan el mundo, articulan nuestra vida? Ese es el asunto fundamental. La mercancía articula. ¿Qué articula la mercancía? Articula el cuerpo comunitario, es decir, cómo somos comunidad, cómo nos comportamos en comunidad y cómo producimos y reproducimos nuestra vida. En un texto muy importante, publicado en 1984, en el número 41 de la revista Cuadernos Políticos, ustedes van a encontrar la primera gran exposición que Bolívar hace de este tema. Con este tema, Bolívar funda dos cosas a partir del Capital. Funda una teoría de la cultura y funda un proyecto que yo le llamo Ontología del Ser Social, recuperando el nombre de una serie de libros de este teórico alemán, húngaro-alemán, Lukács. Vean, el asunto es el siguiente: la producción no es un acto económico, la producción es el acto constitutivo de la cultura. La cultura, que se concretiza en las identidades que adquirimos, las identidades son comunitarias y son individuales, solo adquieren sentido en la medida en que entendemos la relación entre producción y reproducción, es decir, la relación entre producción y consumo. Cuando producimos mercancías en el mundo moderno, estamos produciendo en realidad el sentido del mundo. ¿Cómo ordenamos el mundo? En las mercancías están puestas nuestras necesidades, nuestras capacidades, nuestras aspiraciones, nuestros deseos, nuestros miedos también, por supuesto. La mercancía no es un objeto solamente. La mercancía es la condensación de las capacidades de las comunidades y de las sociedades. Por eso se vuelve tan importante, porque además en la época moderna, ahorita voy a pasar a eso, en la época moderna lo mercantil pasa de ser casual a ser necesario. Las mercancías existieron, han existido, pero no son la forma fundamental de reproducir la vida. Solo en el capitalismo y solo en la modernidad la mercancía se vuelve la universalidad. Vean, esto parte de la historia de la humanidad. La aparición del mundo mercantil, la aparición de esos objetos que intercambiamos de manera universal. Esto es una revolución en la humanidad. ¿Por qué? Porque el intercambio mercantil era contingente, era esporádico, era hasta innecesario, no era articulador de nada. Y en la modernidad y en el capitalismo se vuelve la única manera que tenemos para reproducir la vida. Vean,
Esto no ocurre sino después del siglo XVI. Estamos ante una nueva época de la humanidad, la época de la mercantilización del mundo de la vida. No es casual que incluso nuestras carreras, que a veces son tan potentes intelectualmente y tienen grandes tradiciones, estén cooptadas, ¿no? por la idea de salir y tener un trabajo que nos dé mucho dinero. No es un error ideológico, ¿no? Es una consecuencia natural de este mundo. ¿Qué toma Bolívar Echeverría y la así llamada crítica de la economía política? El capítulo 1 y el capítulo 5 del Capital son los ejes fundamentales. ¿Por qué? Porque en el capítulo primero del Capital se expone toda la teorización de Marx a propósito de los objetos que se vuelven mercancías. ¿Y de qué manera objetos que responden a procesos de trabajo distintos, ¿no? La leche y el zapato, que son los ejemplos clásicos, ¿no? O el trigo y el suéter, ¿cómo objetos que son resultado de trabajos distintos se pueden intercambiar si no tienen nada en común? Dice Marx, sí tienen algo en común, ¿no? De aquí, Bolívar Echeverría retoma la categoría de forma social natural o valor de uso. Forma social natural o valor de uso atañe a la dimensión concreta de la vida, a la dimensión cualitativa de la vida. Nosotros no comemos cualquier cosa, comemos un objeto de acuerdo a una cultura, comemos arroz o comemos maíz, es concreto, es específico, depende de condiciones naturales, depende de condiciones históricas. Los que han salido fuera del país y a la semana extrañan las tortillas saben de qué les hablo, ¿no? O sea, no comemos cualquier cosa. Y como no comemos cualquier cosa, no reproducimos nuestra vida de cualquier manera, la reproducimos de una manera concreta y específica. Versus la forma del valor, que es valor, que es la dimensión abstracta de la vida. La mercancía está compuesta por estas dos dimensiones. La mercancía es, por un lado, cualidad, cosa concreta, que satisface necesidad concreta, y por el otro lado, en el mundo mercantil, es una forma abstracta. Para llegar a la comida, o para llegar al vestido, para llegar al calzado, necesitamos una mediación. La mediación dinero. Y el dinero no se come. El dinero no quita el frío. El dinero no leo al dinero, pero el dinero sirve para que pueda comer, y el dinero sirve para que pueda vestir, y el dinero sirve para que pueda acceder a la cultura. Es decir, la dimensión moderna indica que para que yo logre llegar a lo concreto, tengo que pasar por lo abstracto, por las formas del valor, por dimensiones abstractas del valor. La dimensión abstracta fundamental es la del dinero. Y el capítulo 5 es aquel que se dedica a analizar el proceso de trabajo. Este capítulo 5, léanlo en alguna ocasión, el capítulo 5 del Capital, proceso de trabajo y proceso de valorización. Marx distingue entre el trabajo en general, Bolívar le llama esto el trabajo transhistóricamente considerado. Todas las sociedades trabajan sobre la naturaleza, todas las sociedades modifican la naturaleza. Y la versión capitalista, el proceso de valorización, que implica pues una reglamentación del tiempo de trabajo, la apropiación del trabajo ajeno, ¿no? La implementación de determinadas tecnologías. Por eso el capítulo 5 es muy importante, porque en él está puesto el carácter transhistórico del trabajo, pero también su cualidad capitalista, ¿no? Son dos dimensiones distintas, son dos dimensiones que viven en unidad problemática, pero en unidad al final. Bolívar Echeverría les decía, funda una teoría de la cultura, porque dice, tenemos la base de la cultura es justamente la de la producción y reproducción de las comunidades. Y eso quiere decir la producción de sus valores de uso, que responden a necesidades concretas en condiciones específicas históricas. Y sobre ella se ha montado un artilugio que se llama proceso de valorización o forma del valor, que se ha apoderado
de ella y la ha convertido y la ha mercantilizado. Entonces dice, ¿cómo entender algo transhistóricamente que está en toda la historia, en cualquier comunidad está, en cualquier tiempo histórico está? ¿Cómo entenderlo en esta forma específica? Bolívar tiene que dar un paso bien interesante para poder llevar a cabo o para poder lograr darle concreción a la teoría de la cultura. Va a tener que detenerse a detallar lo que es la modernidad. Y aquí Bolívar, no solo con Marx, al cual trabaja muy bien, directamente en alemán, ¿no? Incluso cuando uno lee a Bolívar da un poco de risa porque cita las ediciones de 1867, ¿no? Yo no sé, la debe encontrar en un museo porque es un libro muy viejo, ¿no? Yo la vi en un museo una vez y no se ve que uno lo pueda consultar tan fácilmente, ¿no? Bolívar la versión en alemán, para poder llevar adelante este proyecto que se está labrando desde los años 80, Bolívar se pone a discutir qué es eso que llamamos el mundo moderno. Todos ustedes y todos nosotras estamos habitualmente acostumbrados a que nos digan que el mundo moderno empieza con la ilustración. Es decir, empieza en el pensamiento estándar. Estoy hablando, a lo mejor me equivoco y estamos fuera del estándar, pero en general, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes cómo nos cuentan la historia, ¿no? Época antigua, época medieval, época moderna, ¿no? Bien eurocéntrico, ¿no? Porque nosotros no tuvimos medievo ni tuvimos antigüedad. De hecho, ni siquiera los europeos tuvieron antigüedad, solo tuvieron un espacio así. Pero bueno. Entonces, cuando nos dicen la modernidad empieza en el siglo XVII con la Ilustración, y viene el nacimiento del individualismo, y viene el nacimiento de la sociedad civil, y viene por tanto el nacimiento del capitalismo. Porque no hay capitalistas sin fábricas y no hay capitalistas sin individuos. Y Bolívar, como muchos otros, pues destroza esta visión. No nos sirve. Vamos a reconceptualizar lo que corresponde al periodo moderno. Ojo, la modernidad, esto que nosotros vivimos como modernidad, es un periodo histórico inédito. Por dos razones. Primera, porque es el primer periodo histórico verdaderamente mundial. Es decir, sabemos de los límites físicos de nuestro mundo. Eso no lo tenía nadie. Nadie lo tenía, en primer lugar. Y en segundo lugar, porque es el único periodo histórico que soberbiamente dice: todo lo que está atrás de mí es atraso, es falta de libertad, es falta de razón. Pues imagínense si había esclavismo, imagínense si había señores feudales, pues algo falta, ¿no? La modernidad, el pensamiento moderno dice: yo soy la novedad, yo soy el progreso y yo nombro a los periodos históricos previos. Esto es algo inédito, compañeros. Eso es algo que no ocurrió nunca antes en la historia del mundo. La modernidad, dice Bolívar Echeverría, hay que definirla como un proyecto civilizatorio. El proyecto civilizatorio de la modernidad tiene que ser periodizado. Yo no puedo decir que el mundo es moderno y ya, no tengo que decir por qué es moderno y ubicarlo, periodizarlo. Y Bolívar hace una cosa que casi nadie había hecho, es decir, la modernidad empieza en el siglo XI. Sí, no, claro, si a uno le dicen tradicionalmente que la modernidad empieza en el siglo XVII, las versiones más críticas que existen, que conviven con la de Bolívar, dicen que no, que empieza en el siglo XVI, cuando Europa irrumpe en estas tierras, lo que luego vamos a llamar América. Y Bolívar dice: no, la modernidad empieza en el siglo XI. Para poder periodizarlo de esta manera, elige un elemento fundamental. La modernidad es, ante todo, un proyecto técnico. Es decir, hay una revolución en la técnica que permite a los seres humanos sustituir fuerzas humanas por fuerzas mecánicas. Bolívar se apoya, para este punto en particular,
en un historiador de la técnica, Lewis Mumford, Técnica y Civilización, publicado por Alianza. Ahí está el entramado que Bolívar recoge. ¿Cuál es el corazón del proyecto moderno? Dice Bolívar. Dice, todas las épocas, todas estas que nosotros nos enseñan, o estas, o si pensamos en América, o donde lo pensemos, están definidas con una situación: la escasez natural. Es decir, no podemos las sociedades y comunidades antiguas no producían y reproducían su vida a su antojo, lo hacían en condiciones de escasez. Es decir, donde la naturaleza nos limita. No podemos hacerle cualquier cosa a la naturaleza. No podemos extraer de ella cuando queramos lo que queramos. Tenemos un límite de escasez natural. La modernidad es la promesa de superación de la escasez. Vean, si ustedes lo piensan, si leen como lo hace Jean-Paul Sartre, uno de los teóricos más importantes, en su libro La crítica de la razón dialéctica, uno puede leer la historia, pero también puede leer la política a partir del concepto de escasez. ¿Vale? Donde hay escasez, no hay libertad. ¿Por qué? Pues porque es más importante reproducirte que hagan lo que quieran. Es mucho más importante asegurar el alimento a decidir si hay 20 variedades de alimento. La escasez se impone como el elemento articulador. La modernidad, con su proyecto técnico, arrasa este horizonte histórico. Por primera vez podemos producir, y además producir de muchas maneras, y podemos hacer de la naturaleza nuestro lugar de dominio. Podemos, en la tradición del pensamiento moderno, podemos conocer a la naturaleza para conquistarla, dominarla y que nos sirva, ¿no? Francis Bacon. Eso es Bacon, eso es Descartes, ¿no? O Descartes. Es ese proyecto de las fuerzas mecánicas que logran contener a la naturaleza. ¿Por qué es importante esto, compañeros? Porque abre una vela de comprensión de lo moderno distinto. La modernidad es un proyecto civilizatorio que intenta superar la situación de escasez a través del productivismo, a través de la ideología del progreso. Más o menos en la conceptualización de Bolívar, esto aparece como que entre el siglo XI y el siglo XVI, este proyecto se está redefiniendo. Y lo que encuentra, a lo que llega Bolívar en sus conclusiones, por ejemplo, ustedes pueden leer lo que se llaman las 15 tesis sobre modernidad y capitalismo, lo que dice es: la promesa de superar la escasez es traicionada por el capitalismo. Porque el capitalismo es productivista, es ideología del progreso, pero produce también escasez. El capitalismo es la escasez producida intencionalmente. Es la traición al proyecto moderno. Es la captación de una manera de reproducir la vida del conjunto del proyecto civilizatorio. Este es el asunto con Bolívar, que para él la modernidad es un proyecto mucho más amplio, que es captado, es capturado por una vertiente de ese proyecto, que es la vertiente mercantil capitalista. Entonces, ¿qué es lo que abre Bolívar? Dice: la modernidad es múltiple modernidad. Hay muchas maneras de vivir la modernidad. Y en el siglo XVI, XVII, una se impone sobre las demás. La modernidad entendida como modernidad capitalista. Vean, esto mueve absolutamente todos los registros que teníamos de cómo concebimos el mundo moderno. El mundo moderno no es solamente la aparición del individuo, no es la ilustración, no es la revolución burguesa francesa, no es la aparición de estados nacionales. Es todo eso, sí, pero articulado en este proyecto. ¿Vale? Esto es lo importante de Bolívar. Esto le lleva a Bolívar, entonces, a discutir, por un lado, la relación modernidad-capitalismo,
¿no? La modernidad es la totalidad y el capitalismo es una parte o una forma de vivir la modernidad, y esta se apropia y refuncionaliza la totalidad. Ese proyecto es el gran proyecto de superar la escasez y por lo tanto superar la violencia, porque lo que nos hace seres violentos pues es la escasez, ¿no? Conquistar al otro, conquistar el territorio, conquistar el alimento. Este proyecto es traicionado. La escasez es producida artificialmente. Y bueno, en el 2017 eso está clarísimo, ¿no? Nadie debería de morir de hambre y el siglo XX fue siglo de hambrunas. O sea, repetidas hambrunas. Intencionalmente provocadas, porque hay manera de evitarlas. Escasez producida. Y por lo tanto, una nueva forma de la violencia. Una violencia anónima. Una violencia aparentemente sin rostro. Una violencia, diríamos, estructural, ¿no? Ahora vamos a este segundo nivel, que es quizá el que más les interesa a ustedes. Espero, evidentemente uno no puede evitar dejar cosas, ¿no? Referentes, discusiones que están atrás, ¿no? En la última parte de la exposición les doy algunos datos de los textos que les pueden servir para ubicar estos momentos. Discutiendo la modernidad como un proyecto plural, la modernidad como un proyecto que tiene múltiples vertientes, Bolívar llega a la conclusión de que una parte, la dimensión abstracta, esto es la dimensión abstracta y del valor, se impone. La modernidad genera a su interior, la modernidad capitalista genera en su interior distintas formas de ser vivida. Es decir, no hay una forma universal de vivir lo moderno. No hay una forma universal. Y Bolívar va a echar mano de ese concepto en la tradición del ete o etos, más o menos traducido como la morada, la manera en que reproducimos en lo cotidiano nuestra vida, más o menos entendido, la manera concreta en la que forjamos nuestra identidad, la manera específica en la que vivimos y significamos el mundo. Eso sería lo que vamos para entender. Y Bolívar dice, al menos en la modernidad capitalista hay cuatro o cinco etos, o formas de vivir la modernidad. Dice, en primer lugar, está la modernidad realista. ¿Cuál es la modernidad realista? Dice Bolívar, la modernidad realista es la que asume que el mundo moderno llegó, asume que la técnica en su versión capitalista es lo mejor, la que adopta militantemente la forma del valor, no ve cualquier otra forma previa es considerada irracional, milita a favor de la reproducción del valor, y a esa le llama en el realista y la ubica en primer lugar como protestante. Digamos, la religión protestante sería esa ascética que ve irracional las fiestas y que ve irracional el don y el dar, ¿no? El dar a la comunidad, la que se encierra en su ascetismo, la que es excesivamente puntual, la que, ¿no? Esta visión tradicional del capitalista de los que cerrado, no se va de fiesta, no gasta en tonterías, disciplinado, ¿no? Esa militante del valor pues es protestante y está ubicada en el norte europeo. Al menos en el primer trayecto. Una segunda versión, dice Bolívar, es la romántica. La romántica, dice Bolívar, es aquella que se afinca y que confunde lo natural con la forma del valor. No distingue entre una y otra dimensión. Para la romántica, lo principal es fundar la nación y proteger la nación.
considera que la forma natural es la forma nacional, que hay una identidad estable que llamamos nacionalidad y que se opone incluso a esta forma de natural. Les pongo un ejemplo. Todos los ánimos de resguardar a los capitales nacionales. Lo hecho en México es bien hecho. Consume lo hecho nacionalmente. Porque así proteges a tu comunidad nacional. No les compres a los que piden y te venden cosas de afuera. La nación es el eje articulador. Si a la nación le va bien a todos en la medida individual. Esa es la versión romántica, dice la que dice Bolívar, la que cree que vive en el valor de uso, pero en realidad nunca se da cuenta que está viviendo en el valor. No se da cuenta que el capitalismo es mundial, que el capitalista nacional pues es solamente nacional por accidente, porque si pudiera se iba, ¿no? De hecho se van, ¿no? De hecho viven en Miami, viven en Europa, pero abajo se considera, o sea, en la sociedad, que hay que proteger a la nación, hay que contribuir, ¿vale? La tercera sería, dice, esta la desarrollo muy poco en realidad, la del ethos clásico, la que considera que la contradicción o la doble dimensión de la vida entre el valor y la forma, el valor de uso y el valor, pues es inherente, es inevitable y hay que adaptarse a ella. El ejemplo aquí clásico sería más bien la socialdemocracia. La socialdemocracia como la conocemos el día de hoy, o los intentos socialdemócratas que consideramos el día de hoy, que dicen, ¿saben qué? Esto no se va a cambiar, no vamos a superarlo, vamos a adaptarnos. ¿Que hay que vender el petróleo? Lo vendemos. ¿Que hay que sacrificar la soberanía nacional? La sacrificamos. ¿Que hay que llenar el zócalo de McDonald's? Las pirámides con Walmart, nada más que nos dejen algo de dinero. Nada más que nos dejen algo de dinero. Contrasta con la romántica, ¿no? La romántica diría, no, que no montan Walmart en las pirámides. Bueno, que los indígenas no mueran nada, pero que los Walmart no mantengan las pirámides. Versus la clásica que diría, de tus cálculos ya, no hay de otra, hay que adaptarse. Voy a poner en cuarto lugar una que Bolívar no la pone en cuarto lugar, pero que se desprende de esta. No la terminó Bolívar de categorizar como un ethos americano. No la terminó, aunque dio muchos indicios. ¿Por qué? Porque esta visión del realista protestante no europeo pues se acaba en el siglo XX. En el siglo XX lo que predomina pues no es Europa. Europa incluso le sirve a los Estados Unidos. Y el ethos americano pues es un ethos que radicaliza lo realista. Si los noreuropeos ya eran muy capitalistas, pues los gringos son todos capitalistas, ¿no? Individualismo extremo, elogio de la industria, todo individuo, todo ciudadano es automáticamente no un voto, sino un automóvil, ¿no? Ya la noción de lo público no existe. Ese es el ethos norteamericano, ¿no? Es un ethos individualista, un ethos profundamente liberal, un ethos que parte de la idea de que es libre a pesar de que existen los otros, y no que es libre porque existen los otros, ¿no? Es libre en tanto que nadie se meta con él. Esto solo lo puso él como americanización de la modernidad, pero se puede leer como un ethos independiente. Y finalmente, el ethos básico. Es muy interesante ver el transcurso de las distintas teorías críticas que circulaban, al menos en México en los años 70s, 80s. Recuerda que México fue de los lugares que recibió de manera bastante masiva, por decirlo de alguna forma, pues a los exilios que venían del sur del continente. Había recibido a los españoles en los años 30 y recibíamos a brasileños, chilenos, argentinos en los años 70s y 80s. México era un país muy especial donde la discusión sobre el marxismo se alargó
En todos los otros países el marxismo dejó de existir en los años 70. Dejó de existir. Y ya no volvió en los años 80. En México, en cambio, el marxismo era algo, yo me diría que hasta dominante por momentos. A veces se podría leer así. Al menos era presente. Entonces, es muy interesante leer, por ejemplo, en un solo movimiento a Enrique Dussel y a Bolívar Echeverría, porque los dos comienzan con esto. Los dos, en los años 80, 70, 80, se ponen a leer a Marx, leer un montón a Marx, el Capital, y después de leer a Marx se ponen a discutir la modernidad, y paralelamente a que discuten la modernidad, los dos, al mismo tiempo están discutiendo el lugar de América Latina en el mundo moderno. Son dos trayectorias. A mí me dio por seguirlas, me costó mucho trabajo porque son dos lenguajes muy distintos. Pero son dos caminos paralelos que muy pocas veces se acercan, aunque sí son paralelos. Con América Latina pasa que Bolívar conceptualiza la idea del barroco. Me voy a tener que regresar un poco a esto, pero ahí la digo. El barroco estaría delimitado entonces como una estrategia de un código cultural que tendría su eje en el mestizaje. Bolívar recupera la definición de Lezama Lima, ese gran escritor cubano, que escribió que el barroco era el arte de la contraconquista. Así la definió el barroco, como el arte de la contraconquista. Bolívar retoma esta idea. El barroco es la estrategia de un código cultural que ha fenecido en el siglo XVI, el código cultural de esas culturas apasadas por la conquista, que tenían sus dioses, tenían su forma de alimentación, tenían sus maneras de comunicación. Ese código está destrozado y no puede revivir. Está imposibilitado de ser rehabilitado. Dice corre a cargo de los indígenas, al menos de los líderes indígenas en el siglo XVI, XVII, rehabilitar su código mezclándose con el código del vencedor. El barroco es entonces una estrategia de código cultural que negocia su supervivencia con el código dominante. Es decir, cuando el imperio español llega con toda su cultura, llega con su lenguaje, llega con sus dioses, nosotros, dice Bolívar, esos códigos culturales tienen que negociar. No aceptan todo, pero tampoco renuncian a todo. Es un código de contraconquista. Bolívar utiliza la palabra mestizaje. Dice, el centro del barroco es el mestizaje. Nosotros en las tradiciones críticas, pues el término mestizaje suena mal, ¿no? ¿Se acuerdan de estos grandes antropólogos como Guillermo Bonfil Batalla, en el México Profundo, que dice: el mestizo en realidad es un indio desindianizado, es un indio al que decían creer que ya no es indio, pero sigue siendo. Bolívar tiene un concepto de mestizaje distinto. Bolívar tiene un concepto de mestizaje anclado en la noción del valor de uso. Si el valor de uso es la producción en forma de objeto de una identidad, el encuentro de dos valores de uso pues es el encuentro de dos identidades. Y estas identidades siempre están negociando, siempre están dialogando, siempre están en un proceso de mestizaje. El concepto de mestizaje en Bolívar no tiene que ver con una esencia nacional, una esencia comunitaria, un grado cero de la cultura, ¿no? Nosotros somos los mexicanos y después viene todo lo demás. O nosotros éramos los mexicas y después viene todo lo demás. Lo que dice es: las identidades se encuentran en el intercambio de valores de uso. Es decir, en el encuentro de los objetos que representan sus capacidades y sus necesidades. Y se intercambian.
No es lo mismo comer arroz, compañeros, que comer arroz con sal. Ese encuentro no es de la naturaleza, es una segunda cultura, es una segunda naturaleza. Comer arroz con sal es resultado de una segunda naturaleza. Es resultado de que una identidad, comunidades que producen arroz y comunidades que producen sal, se encuentran, intercambian. No es lo mismo, es distinto y no es natural, es un artificio de la cultura. Entonces, el concepto de mestizaje en Bolívar funciona de esta manera, como el encuentro de dos identidades a través de sus valores de uso. No hay grado cero de la cultura, ninguna cultura es pura. Toda cultura es siempre la recepción de estas múltiples posibilidades identitarias que se transforman. El mestizaje del siglo XVI es eso. Hay un fragmento bien bonito de Bolívar donde dice, esto de la comida se presta mucho, ¿no? Dice, el código cultural previo, que era el código del maíz, pues no sucumbe de todo, ¿no? Ahí está. Entonces dice Bolívar, no, yo creo que como extranjero eso lo ve uno mejor, ¿no? Cuando viene de fuera, como está acá, todos los días. Entonces, en un librito que se llama Conversaciones sobre lo barroco, que discute, donde Bolívar tiene un diálogo con un profesor alemán, dice, aquí en México, por ejemplo, el taco es la muestra perfecta de este mestizaje cultural, y de esta manera barroca, ¿no? ¿Cuál es? Dice, por un lado está la tortilla, que representa el maíz, el código cultural previo, y después está la carne. Y la carne no era la carne. La carne es un injerto de un código cultural distinto, código europeo. Dice, y después está la salsa, dice, que termina de cerrar. Dice, sigue siendo este código cultural, sigue permitiendo. Está funcionando como la mezcla de identidades, y las identidades entendidas de esta forma, como producción de valores. El código cultural entonces negocia. Incluso nos atreveremos a decir que en alguna medida es cómplice. Hay toda una discusión entre los seguidores, alumnos y lectores de Bolívar Echeverría en qué tanto el barroco es una estrategia, digamos, alternativa al capitalismo. Yo creo que el barroco, y en esto coincido con algunos de los que sostienen esta misma posición, es una manera capitalista de vivir la vida cotidianamente, de sobrevivir al capitalismo, de hacer vivible lo invivible. ¿Vale? Porque nosotros no podríamos vivir así. O sea, no nos queda. Vayan a Xochimilco a ver la niña del niño pan, y nada de realista, nada de ascético, ¿no? El desperdicio, el don, darle de comer a la comunidad. O sea, no está operando, eso no opera. Lo que opera es esta estrategia. Dice Bolívar, el barroco es ante todo un montaje. Es como la superposición de muchos elementos combinados. Entonces, todo el problema de la Virgen de Guadalupe que Bolívar se tiene a analizar. Históricamente, él lo rastrea a la modernidad barroca, o a la forma barroca de vivir la modernidad, la rastrea que es apoyada e impulsada en el siglo XVII de manera decisiva por la Compañía de Jesús, los jesuitas. Dice Bolívar, miren, la modernidad vivió en el siglo XI, revolución técnica. Del siglo XI al siglo XVI está decidiéndose si termina de ser capitalista o no. En el siglo XVII hay una posibilidad de que no se imponga solo la modernidad realista, sino que también puede haber una modernidad distinta dentro del capitalismo, ojo, que es la modernidad barroca. Y los jesuitas dicen, con sus comunidades, con sus intentos de reorganizar el mundo indígena, son expresiones. También se le toca. Entonces el barroco queda como una modernidad posible, pero minoritaria.
una posibilidad dentro del capitalismo, es decir, una posibilidad dentro del mundo mercantil, como la superposición de muchos tiempos históricos, como la superposición de muchos lenguajes, como el colocar y sobreponer una cosa sobre la otra, frente a lo liso y lo llano que es el arte, que es el realismo. Muy clara la cosa ahí. Aquí hay una superposición. Esta sería más o menos la estructura básica, donde incluso cuando Bolívar está discutiendo el barroco y a los jesuitas, fíjense, está discutiendo la modernidad, que fue el tema de los años 90, pero también está retomando Marx, porque el concepto de mestizaje pues, es un concepto que Bolívar todavía no. Esto es muy curioso, esto no se hace. Solamente para terminar, porque ya me perdí hace mucho, solo para que tengan una idea, si no lo han leído o si lo quieren leer, y futuras intervenciones de los compañeros que seguirán, un brevísimo rastreo de los textos a los que uno puede recurrir. Para la cosa del capital, hay 3 libros fundamentales. Uno es el discurso crítico de Marx, todo está en internet, por supuesto. El segundo es Valor de Uso y Utopía. Esto se consigue todavía. Y el tercero es un folletito que también está en internet que se llama La contradicción entre el valor y el valor de uso. Rápido para explicarlo. En el texto primero del discurso crítico de Marx es el recopilado de los artículos de los años 70. Yo les recomiendo que lean la introducción, que se había publicado con el nombre En la hora de la barbarie, es un nombre muy simple. La introducción funciona, esa introducción de ese libro, prólogo, funciona como eje articulador de todo el proyecto de investigación. Son 5 paginitas claras, muy potentes. Valor de Uso y Utopía son sus recuperaciones de los años 90, se publica en el año 98, el discurso fue publicado en el discurso de Tomás en el año 86, es decir, tiene 31 años. Valor de Uso y Utopía, Bolívar recoge toda su discusión sobre modernidad y sobre cómo relaciona la modernidad con la lectura del Capital. Y finalmente la contradicción entre valor y valor de uso del Capital de Marx, es un texto folletito chiquito del año 98, clarísimo, prístino, el texto inicial que todos tenemos que leer. Es muy claro, es preciso y tiene un lenguaje muy amable, que no lo teníamos muy. Sobre la modernidad. Las ilusiones de la modernidad es un texto fundamental de los años 90. Ya el propio texto, el propio título da una idea. Y el otro es Modernidad y Gratitud, que son sus escritos de los últimos años. Y sobre el barroco, hizo una compilación que se llama La modernidad de lo barroco, que es una introducción muy importante, y Conversaciones sobre el barroco. Este de Conversaciones quizás sea más, es un librito de discusiones con un teórico alemán que se llama Georg Kurzweil, donde plantea, ¿no? Lo que está en el mundo. Entonces ustedes a lo mejor por cierta les interesará más la cosa de Benjamin, ¿no? La cosa del arte, ¿no? La cosa de las formas estéticas. Yo diría que atraviesa esta discusión, ¿no? Porque lo mercantil, esa cosa que parece como exclusivamente económica de lo mercantil, tiene toda una dimensión estética que está atravesada. ¿Cómo lo tiene lo valor? La superposición, esta negociación, esta imposición de códigos culturales, de códigos simbólicos, pues está presente.
Además de ello, Bolívar hizo dos traducciones, bueno, hizo varias, pero las más las que les... Hizo una traducción de un texto de Max Horkheimer que se llama Estado Autoritario, que es muy interesante, no se conocía hasta los años 80, no se conocía este texto en español. Y luego, pues, las famosas tesis sobre la historia o el concepto de historia, ¿no? Igual que el Benjamín. Les diría para finalizar, bueno, el tratado de Bolívar, a pesar de que es fragmentario, Bolívar no es Dussel, ¿no? Dussel es el gran tratado de política, el gran tratado de ética, el gran tratado de estética, ¿no? Dussel es eso. Bolívar no, Bolívar es fragmento. Y además en forma de ensayo, no de tratado así acabado con la última nota, ¿no? De ensayo, ¿no? Y el ensayo potente, poderoso, el que se cultiva en América desde los tiempos de Marfil, ¿no? Es esa forma condensada, apretada, muy rica de pensar el mundo. Por otro lado es la tradición, vamos a llamarle alemana, con una discusión desde el lugar en el que estamos parados. Porque no es lo mismo vivir la modernidad en China ahora que en América Latina, que en Europa. Hay diferencias, se ven distintas las cosas. Y hay cosas que tienen más relevancia que otras. Bueno, creo que con eso vamos, ¿no? ¿Cómo vamos de tiempo ya, verdad? Bueno, perdón, es que me emocioné. Espero que, como no estaba la otra compañera, pues había que aprovechar el espacio, ¿no? Les agradezco mucho.